Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Estamos de aniversario, ya cumplimos 2 años en el aire, tratando diferentes temas de interés común y acercando a la población con el Congreso, ya que los temas que aquí tratamos sirven también de insumo para diferentes proyectos de ley. Hoy vamos a tocar un tema de relevante importancia. Justamente se trata del proyecto de ley recientemente aprobado por el Parlamento Nacional acerca de los delitos informáticos. En este primer bloque vamos a hablar con José Luis Medina Frisancho. Él es asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está? Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. ¿Cuál es la importancia, los aspectos más importantes de esta propuesta de ley? Sí, gracias. En primer lugar, destacar que el proyecto de ley en mención viene a llenar un enorme vacío que tiene nuestra legislación penal en materia de delitos informáticos o más modernamente llamados ciberdelitos. Los ciberdelitos es aquella conducta ilícita que se comete a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y que afectan diversos bienes jurídicos, desde una base de datos, una computadora, hasta el patrimonio e inclusive la libertad o indemnidad sexual de los menores de edad. Así que todos estos aspectos han sido abordados en este proyecto de ley. Un tema que preocupa mucho, ¿no? La pornografía infantil. Exacto, es un tema muy sensible y que además es de actual importancia. Esto viene sucediendo con preocupante alarma, digamos, e incidencia en nuestra sociedad y era necesario abordarlo porque tenemos un gran vacío normativo. Nuestro Código Penal no contempla figuras delictivas que llenen ese vacío y que permitan castigar adecuadamente a una persona. El avance de la tecnología ha sido bastante rápido también. Exacto, y tenemos que estar a la par con la legislación también comparada en otros países. Efectivamente. Pero a pesar de ello, hay especialistas, un sector que ha estado también, digamos, analizando y siguiendo este debate, que considera que esto afectaría en cierto modo a la libertad de expresión. Esa es una afirmación que carece de todo sustento, porque el proyecto de ley no aborda, no menciona ni siquiera ninguna palabra acerca de castigar penalmente a los medios de comunicación que difundan comunicaciones privadas interceptadas ilegalmente. De modo tal que actualmente es posible, y lo seguirá siendo, si es que este proyecto de ley se convierte en ley, va a ser totalmente lícito, impune, me refiero a no va a tener responsabilidad penal, el medio periodístico que difunda en aras del interés público una comunicación en el que se ventilen, por ejemplo, actos de corrupción. Ese es un tema que se abordó el año pasado en la mal llamada o así llamada Ley Mordaza, en el que sí, efectivamente, sí se proponía puntualmente castigar a quien difunde comunicaciones privadas ilegalmente. Propuesta que no prosperó. Que no prosperó, se observó por el Ejecutivo, efectivamente, y creo que se está confundiendo ese tema con el proyecto de delitos informáticos que no aborda en modo alguno ese tema. Lo único que se ha modificado ahí, en el 162 de interceptación telefónica, es en realidad una agravación de las penas cuando la comunicación se refiere a aspectos de defensa nacional, seguridad o soberanía nacional, o cuando la comunicación está ligada a informaciones secretas, reservadas o confidenciales, según lo que establece la Ley de Acceso y Transparencia Pública. Es una ley donde se define claramente lo que es una información secreta, reservada, confidencial y que permitirá al juez fácilmente determinar qué tipo de comunicación es. En el caso de los temas de interés común, digamos, de interés público, que han sido divulgados por diferentes medios, en algunos casos se ha dado también previos a las campañas electorales o en plenas campañas electorales también, ¿eso no se podría hacer o no habría ningún problema? No habría ningún problema. Como repito, ese tema no ha sido abordado, como bien dices, en cada cierto tiempo en nuestro país la prensa difunde comunicaciones que han dado más lugar a importantes investigaciones, ¿no? Quizás sin esas comunicaciones hubiera sido imposible, o sin esa difusión, me refiero, de la prensa, hubiera sido imposible quizás conocer esos actos delictivos, y en ese sentido es sumamente importante la labor de la prensa. Esa labor no se ve afectada en lo más mínimo con este proyecto porque, como repito, simplemente no ha sido abordado. Es un tema, en fin, aparte, que no tiene nada que ver con lo que se ha propuesto ahora. Claro, digamos, el juego de palabras de repente ha hecho que se preste a confusión respecto de estos delitos informáticos y que tienen que ver también con la intimidad, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, diferentes instituciones relacionadas a la prensa dicen que habría, el Consejo también de la Prensa Peruana, algunos aspectos que hacen pensar que no precisamente que hay vacío, sino que es algo ambigua la norma. En realidad,
Discrepo de esas afirmaciones, obviamente toda opinión es válida y mientras sea constructiva mejor. La norma, debo decir, el proyecto de ley aprobado por el Congreso se basa en el Convenio de Budapest, es un instrumento internacional que se firmó en el año 2001, es un convenio pionero en esta materia donde se fijaron una serie de lineamientos y también figuras delictivas que debieran acoger los estados para estar a la par, digamos, a la altura de las nuevas formas de delincuencia. Y lo que ha hecho el Ejecutivo precisamente es trabajar sobre la base de este convenio de Budapest y además sobre la base de un trabajo que ya se viene realizando desde el año 2012, desde el año pasado, en toda la Iberoamérica, conjuntamente con 21 países. Se han realizado diversas reuniones técnicas donde se ha trabajado un documento base que ha servido de insumo para lo que es ahora el proyecto de delitos informáticos. Ahora bien, lo que se hizo acá en Iberoamérica fue modernizar, incluso ir más allá de Budapest, este instrumento pionero, ir más allá y complementar algunos vacíos que incluso Budapest tiene, porque ya data del 2001 y desde esa fecha hasta ahora se han presentado nuevos problemas y desafíos. Por ejemplo, el tema de la suplantación de identidad. Efectivamente. Que se ha dado varios casos, ¿no? También a través de las redes sociales, el tema de los correos electrónicos cuando coinciden con la clave. Creo que también eso es algo sumamente común, nos ha podido eso ya es delito, ¿no? Quien alguien publica algo... Si es que alguien suplanta una identidad por internet, por ejemplo, pero con ello causa un perjuicio, o sea, siempre que se cause un perjuicio, pues por supuesto será un delito. Pero de todas maneras puede causar un perjuicio de la imagen de la persona profesional. Sin duda. En fin. Solo que ese perjuicio, claro, tiene que ser evaluado por el juez en el caso concreto y pues si de ser ese el caso tendrá una sanción penal, eso es así. Y otra figura muy importante que ni siquiera está en Budapest, siendo un instrumento pionero, es el llamado delito de grooming o acoso sexual por internet en agravio de menores de edad. Eso, por ejemplo, no lo contempla ¿Solo para Budapest. casos de menores de edad? Así es, solo para menores de edad. Evidentemente porque es una población vulnerable, sumamente vulnerable ante este fenómeno delictivo, y eso es una figura que se ha incluido en este proyecto de ley que es importantísimo rescatarla porque afronta un problema real, además, sumamente actual y de preocupante incidencia, porque afecta un bien jurídico y que es como una mafia porque genera muchos ingresos también. Así es, exacto, porque eso está unido a la pornografía infantil, es decir, el grooming es el hecho de contactarse con un menor de edad para solicitarle material pornográfico y no solo eso, también para solicitarle tener relaciones sexuales. Entonces, esta figura castiga ya esa conducta, esa sola conducta, con independencia de que el sujeto haya conseguido o no el material pornográfico o haya tenido o no relaciones sexuales. Si es que ya en verdad logra tener relaciones sexuales, ya será otra pena por el delito de violación sexual. Un agravante. Si se quiere, un delito más grave, pero ya el solo hecho de contactarse con un menor con esos fines sexuales ya configura un delito. Así que eso es un avance sumamente importante que ojalá... Y esto de las estafas también, que por ahí te citan para un trabajo y no te... Claro, se ha construido, se ha tipificado una figura de fraude informático. Y el fraude informático es en buena cuenta el hecho de aprovecharse indebidamente del patrimonio ajeno a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de cualquier medio tecnológico, puede ser un POS, una tarjeta clonada, etc. Hay también una ONG que está señalando que con esta ley se podría incluir también el tema o tipificar el tema de la discriminación a través de Internet, ¿no? Sí, eso nace a raíz de una modificación que efectivamente se ha hecho en el proyecto, se ha modificado el delito de discriminación. El delito de discriminación ya existe, no lo hemos creado con este proyecto, o sea, ya está vigente hace mucho tiempo en nuestro país. Pero incluirlo en el Internet. Lo que se ha hecho efectivamente es agravar la pena cuando los actos de discriminación se realizan a través de Internet, por ejemplo. ¿Por qué se ha hecho esto? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque Internet presenta dos dificultades muy importantes y que justifican una agravación de la pena. Uno, la dificultad de rastrear al autor, porque no es lo mismo insultar a alguien en la calle, hacerle un insulto racista, que hacerlo por Internet, porque uno se esconde bajo el anonimato por Internet y es difícil, más puede ser a través de una cabina de Internet también. Una cabina de Internet bajo una identidad supuesta, puede estar suplantando la identidad de alguien. Pero no es imposible. Igual pero no es imposible, exacto. Se puede hacer un rastreo bajo los códigos IP, en fin, hay una serie de cuestiones ahí que son difíciles. Pero es muy costoso. Sí, sin duda, equipar a la policía es una tarea que se debe reforzar. Ahora que si esto llega a ser ley, pues con mayor razón tendría que reforzarse el área de pericia, digamos, de peritos forenses informáticos de la policía, que ya lo tenemos, pero necesitaría ser reforzado. Pero la segunda razón por la que se agrava la pena es por el carácter masivo que tiene el Internet, porque un insulto no llega solo a 1, ni 10, ni 100 personas, puede llegar a miles. Claro, se difunde de manera masiva. Rápidamente, exacto. Claro. Entonces, eso hace que el daño ocasionado con el acto discriminatorio sea mayor. Y eso justifica a su vez una mayor pena, que es lo único que se ha hecho en este proyecto de ley. No se ha modificado
cuándo se configura un delito de discriminación. Eso ya quedará a consideración del juez y tendrá que ver él, en todo caso, si es que un insulto puede tener carácter delictivo o no, ¿no? Eso ya quedará a criterio del juez, ¿no? Eso claro, no se modifica. El daño, en todo caso, ¿no? El daño, la magnitud del insulto, de qué se trata, si es un insulto xenófobo, no sé, en fin. Eso ya y esto, bueno, esto es en el caso de personas adultas que cometen este tipo de delitos, pero en el caso de los escolares, por ejemplo, que está tan difundido en el tema de las redes sociales, que también está el bullying, claro. ¿Esto se incluiría también? Toda ley penal, todo delito que se incorpora en el sistema penal puede ser cometido sin duda por un menor de edad. Y cuando se comete por un menor de edad también tiene su propio camino, ¿no? Tiene su propia vía para ser procesado el menor. En nuestro sistema, en nuestro país, solo los mayores de 14 años pueden ser, digamos, sometidos al sistema de justicia penal juvenil, que es un sistema distinto, obviamente con otros criterios de imputación, otras reglas, pero, digamos, podría terminar en un internamiento en un centro juvenil. O sea, eso puede suceder dependiendo de la gravedad del hecho, obviamente, ¿no? Dependiendo de la gravedad del hecho, pero eso sigue su propio curso, ¿no? En el caso de quien suplanta identidad o accede, digamos, a borrar datos de una cuenta que no es propia, ¿no? Eso sí está sancionado penalmente según esta propuesta, pero no dice, digamos, no especifica, ¿no? La manera de repente. A ver, eso ya era delito antes, pero quizá la redacción que tiene el Código Penal, mejor dicho, actualmente es delito, porque esto todavía no es ley. Cuando sea ley, en fin, ya será otra historia. Ya estamos a puertas de que se promueva. Estamos próximos y ojalá esa sea la decisión del presidente de la República, y eso ya era delito, pero de una forma algo poco clara, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es tipificarlo de forma más clara siguiendo el Convenio de Budapest, siguiéndolo, no copiándolo, que, digamos, he escuchado críticas... Como referencia. Exacto, he escuchado críticas de que se han cambiado palabritas del Convenio de Budapest. Eso es totalmente normal, porque quizás sería poco serio transcribir literalmente lo que dice un convenio internacional sin saber a qué se refiere. Hay que adaptarlo a la realidad, mejorarlo si se puede, y eso no es un error, al contrario, es un acierto del Ejecutivo y del Estado en general, modernizar, complementar las legislaciones internacionales. Bueno, pero respondiendo a la pregunta, efectivamente, si una persona daña un archivo, ya incurre un delito, pero nuevamente el juez acá tendrá que evaluar en el caso concreto qué tan grave es el daño ocasionado con ese borrado. Pues no será lo mismo borrar un documento, un simple archivo, un correo electrónico personal, que borrar documentos que tienen oficiales, por ejemplo, que se dan cuenta de decisiones secretas del Estado. Obviamente el juez ahí tendrá que valorar, y felizmente al juez se le da una posibilidad, un abanico, un espectro, digamos, de penas donde el juez él valora, ¿no? Si la información es muy valiosa, muy sensible, pues se acercará al máximo, y si no al mínimo. En fin, eso ya queda al criterio del juez. Así es el derecho penal, o sea, esta no será la excepción. El juez siempre tiene la posibilidad de valorar. Entonces va a haber bastante trabajo para elaborar el reglamento, el futuro reglamento, porque si todo supuestamente va a quedar en función al criterio de los jueces. Sí. ¿No? Ahora, las normas penales por lo general no tienen reglamentos. Los reglamentos sirven para operativizar otro tipo de cuestiones. Los delitos simplemente contemplan conductas, criterios. Se establece en el código y nada más. Exacto, y el juez tendrá que saber cuándo esa conducta tiene o no relevancia penal. Incluso un homicidio, el tipo penal es muy simple, ¿no? Aparentemente dice, el que mata a otro será condenado a tal pena de prisión. Pero incluso en esos casos el juez tiene que valorar, tendrá que ver primero si es que el homicidio se hizo en legítima defensa, ¿no? O si lo atacaron primero, si lo provocaron, todo ese tipo de cuestiones el juez tiene que valorar. Así es el derecho penal. Entonces estaremos a la expectativa de que el Poder Ejecutivo promulgue la norma y no la observe. Sí, bueno, es lo que ustedes esa es la idea, ¿no? Tiene nuestro sustento técnico, ahí está, y esperemos que sea así. Bien, le agradecemos su participación en este primer bloque de Voz Ciudadana. No se mueva porque nosotros vamos a regresar con más luego de una breve pausa. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema acerca de los delitos informáticos. En este segundo bloque nos acompaña Eric Iriarte. Él es socio principal de Iriarte y Asociados, además de jefe del área de Derechos y Nuevas Tecnologías. Le damos la más cordial bienvenida. En el primer bloque, el doctor José Luis Medina, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dijo que más bien negó
que existiera algún inconveniente, como ya se ha planteado, algún problema con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y ustedes en ese sentido tienen otro punto de vista. ¿Cuáles serían en todo caso los artículos cuestionables? Gracias por la invitación, un honor estar aquí. Un texto como el de una ley de delitos informáticos resulta siendo sumamente importante en un ambiente social de información donde todo el mundo tiene acceso a tecnologías. Es cierto que existían ya vacíos legales. Con lo cual no solamente existían vacíos legales, sino que también habían apariciones de nuevos hechos, nuevas conductas que requerían ser reguladas. En este contexto, hace 12 años se comenzó a hacer un gran tratado internacional que se llamó el Acuerdo de Cibercrimen o Acuerdo de Budapest, que era el norte por donde la mayoría de los países de América Latina y del mundo se han ido guiando. Es un acuerdo con una serie de textos base que se tienen que ir adoptando y adecuando a las realidades locales. Esa es una primera herramienta. Segundo, el Perú ha sido pionero en tema de delitos informáticos cuando hace 13 años sacó la ley de delitos informáticos que grava los delitos de hacking y los de cracking, que es el 207A y el 207B, vigentes en el Código Penal. En ese contexto, las discusiones sobre tener una nueva legislación mezclaron tres elementos. Delitos informáticos, que son los delitos por medios electrónicos, contra el bien jurídico información, daño de hacking y daño de cracking. Los delitos por medios informáticos que no van contra la información, sino van contra otros delitos que tienes en concreto el fraude informático, la estafa por medio informático, el robo de información, de piratería, o sea, una serie de delitos. La suplantación de identidad. La suplantación, que en realidad son delitos por sí solos, pero que el componente informático los grava. Entonces tienes delitos informáticos contra el bien jurídico de información, delitos por medios informáticos. Y a todos se le llama cibercrimen. Entonces tener una ley sobre delitos informáticos que en realidad tiene delitos por medios informáticos, por un lado, y delitos contra el bien jurídico de información, no es el término más idóneo, para empezar. O sea, el nombre de la ley es incorrecto, debería ser ley de cibercrimen, si quieres englobar a ambos, en primer lugar. Segundo, cuando tú desarrollas una regulación sobre, o una adecuación normativa sobre delitos por medios informáticos, o haces un agravante genérico, es decir, que aquel que comete un delito utilizando tecnologías, pues va a tener mayor pena por el hecho de usar tecnologías, que eso va en la parte general, o lo que haces es agarrar todos los artículos y le incorporas un agravante al tema informático. ¿Ustedes consideran que es ambiguo en ese sentido? Es ambiguo porque no lo que han hecho es agarrar algunos artículos y ponerles el componente informático, fraude informático para ser en concreto, o la discriminación por medio informático, o la interceptación de datos por medio informático. Pero eso puede ser un poco innovador también, el tema de la discriminación por medios... Pero de hecho, el artículo de discriminación, por ejemplo, el 323, no indica el tipo de tecnología necesaria para hacer la discriminación. Con lo cual, cuando tú le colocas una sola tecnología en concreto, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que como no la tienes definida en ningún sitio, no puedes determinar cuáles son. Es solo la web, es todo el internet, es el teléfono. O sea, debe especificarse, precisarse. Debe precisarse de una manera cierta y que lo debería incluir al menos un glosario con terminología estandarizada. Entonces, no puedes regular tecnología por tecnología, lo que regulas es conductas. Eso es, por ejemplo, el problema que tienen con la propuesta de grooming. Bueno, pero toda norma es perfectible, ¿no? Se puede mejorar. Toda norma es absolutamente perfectible cuando lo tienes en dos momentos, o en el debate previo para que sea perfectible, o en la comisión o en el pleno, o cuando ya salió y comienzas a generar una norma modificatoria. Pero cuando estás en el tiempo para poderla revisar como autógrafa, no tienes por qué permitir emitir una norma que pudiste haberla hecho mejor. No absolutamente buena, porque ninguna norma es absolutamente buena, pero cuando detectas fallas, de nuevo el tema del grooming, el tema de acoso o grooming, es un hecho que está ocurriendo no solamente ahora y no solamente por las tecnologías, sino a todo nivel. Entonces, cuando solamente regulas el grooming o el acoso por medio informático, pero no lo regulas fuera del medio informático, estás dejando un amplio vacío gigantesco, porque además recordemos que la población, si quieres en el mejor de los casos, solamente el 40% de la población accede a Internet. Entonces estás regulando para el 40%, ¿y el otro 60% qué? Entonces, este tipo de errores, que son errores, en realidad no creemos que hay una mala intención ni una mala foco en el diseño normativo, lo que hacen es decir, hay problemas o cuestionamientos. Y en el tema de libertad de expresión en concreta, hay un cuestionamiento a la propuesta modificatoria del 162, pero además que parte por la misma posición del Ejecutivo en enero del 2012,
cuando observa el Ejecutivo la propuesta denominada Ley Mordaza o Ley Bedoya, que era para modificar el artículo 162, e incluye que es necesario colocar la excepción de interés público. ¿Qué es la excepción de interés público? Para que la divulgación de cierta información, aún siendo protegida por el secreto de las comunicaciones, si tiene un interés público... Claro, como un tema de corrupción. Como tema de corrupción, como lo que pasó con Nixon, como lo que pasó con una serie de audios. Lo que ha ocurrido, en realidad, es que se ha hecho una propuesta normativa que sanciona con mayor gravedad los delitos de intervención telefónica, pero no los especifica. Entonces dice, no especifica nada sobre el tema de divulgación, que había quedado en el aire, no genera la excepción de interés público y genera más bien diciéndole que sí es de seguridad nacional, si es documento confidencial, reservado, secreto, tiene mayor pena. Pero nadie sabe dónde está el listado de documentos secretos. Hay ciertas estipulaciones básicas que se colocan en la ley de transparencia, lo más interesante. Por esto el organismo interamericano de prensa ha hecho un cuestionamiento para que esta normativa pudiera velar. Y hay que ser sincero, la censura no necesariamente tiene que ser directa. No necesariamente tiene que haber un artículo que diga censures en estos casos. La generación de mecanismos de autocensura también es censura. Porque como no voy a saber si es información secreta, confidencial, reservada, relativa a la defensa nacional, es una conversación del ministro de Defensa, una conversación de defensa nacional, cuando puede tener un interés político, dado que no está la excepción, tiene un cuestionamiento. Entonces, hay diversas partes de la norma que pueden ser cuestionadas. ¿Esto podría ser darle también mucho poder a los jueces? Porque al final ellos son los que van a determinar si es o no delito. Una de las teorías que se tuvo durante mucho tiempo, y yo me incluyo entre los mismos, es que no había suficiente cantidad de sentencias entre jueces y que los jueces y fiscales no sabían utilizar la legislación vigente y por eso no se estaban efectuando la persecución de los delitos por medios informáticos, delitos informáticos. Hace 3 semanas empezó el primer taller de la Academia de la Magistratura sobre temas de cibercriminalidad y los jueces y fiscales dicen, pero esto ya lo venimos haciendo con el código vigente, por hurto agravado, por difamación, por robo de software, por suplantación de identidad, por discriminación, sino que muchos quedan en querellas o muchos de esos procesos no son conocidos. De hecho, me contaban el caso de que ya alguien por difamar por Facebook lo obligaron como sentencia que publique en un diario una nota diciendo que, bueno, pedía la disculpa del caso por la difamación que había hecho por Facebook. Es decir, jueces y fiscales lo que requieren es entrenamiento, no necesariamente nuevos artículos. Claro, pero esa en es el una Código Penal. excepción, ¿no? Digamos, porque no todo el mundo tiene conocimiento, de repente esto permite que ese tipo de resarcir este tipo de conductas, digamos, que van contra la imagen. Pero ciertamente, si tú planteas... Te toca un juez que sí hace justicia en Claro. ese sentido, digamos, o que sabe más del tema. Pero entonces es un tema de desarrollo de capacidades en jueces y fiscales, no de desarrollo normativo. Y es Pero un a tema... nivel nacional, ¿no? De repente en provincia no es igual. Pero perfecto, es que eso es tarea de la Academia de la Magistratura. ¿Cómo es posible, si quieres ponerlo así, que sea el primer curso en el año 2013 cuando tenemos 22 años de Internet en el Perú? O sea, ya hay unos primeros huecos que podemos ir Alguna llenando. vez hay que empezar, claro. Y ya por empezaron, algo. Claro. pero no han empezado porque vaya a haber una norma. Han empezado porque tenían que analizar y ya lo han estado trabajando con las normas vigentes. Que nos lleva, por ejemplo, a un tema de discrecionalidad que puede y que ha sido cuestionado por la Sociedad Nacional de Industrias, por la Asociación Peruana O sea, de el Software. cuestionamiento de ustedes, perdón, es que la norma debe ser perfeccionada. La norma tal como está no debe ser promulgada. La norma tal como está tiene muchos posibles mejoras que se puede hacer, que más que cuando retorne a comisión, si es observada, va a tener la posibilidad de mejorarse, además con una posibilidad del Estado. Además, claramente, que cuando uno trata de adecuarse a un convenio internacional, lo primero que hace es firmar y adherirse al convenio, utilizar los herramientas de cooperación del convenio y luego adecuar la normativa, porque si no igual, si algún día nos adheríamos, íbamos a tener que buscar quiénes están adheridos al convenio de Budapest. La Comisión Europea, con quienes tenemos tratado de libre comercio, Estados Unidos, con quienes tenemos tratado de libre comercio, Japón, Nueva Zelanda, Colombia. Es decir, países que lo que están entendiendo es que todos estos delitos son transfronterizos. Es sumamente importante señalar que a veces en esta copia que han hecho de textos, porque han tratado de copiar algunos textos del convenio de cibercrimen. Bueno, pero si hay cosas que son válidas, digamos, no se Lo pueden que- aplicar. de No hecho- creo que se copie porque no va a ser textual, ¿no? De hecho, una de las cosas era esto, la propuesta que hacía en Budapest para el delito de la posesión de instrumentos que pueden servir para hacking, decía, sí, es penado toda creación de herramientas o posesión de herramientas que sirvan para hackear un sistema. Pero inmediatamente después, el mismo artículo
coloca una excepción y dice, pero si esto sirve para analizar vulnerabilidades, ver si el sistema ha sido dañado, ver si alguien te quiere atacar, tienes una excepción. Ese segundo párrafo no fue incluido en nuestra propuesta. Lo que dice el Minjus es que no es necesario porque ya está en el artículo 20 una excepción genérica por funciones. Pero más que nada está pensada para ciertas funciones, además fue diseñada para para la policía y para los militares. Si esto fuera así de cierto, la primera transitoria de este mismo autógrafa es una excepción al artículo 183A. ¿Por qué? Porque ese artículo decía, el que posea imágenes pornográficas, una serie para el tema de pornografía infantil, claro. La policía decía, oye, cuando yo hago una copia para hacer informática forense, para hacer análisis, estoy poseyendo la imagen. Necesito una excepción explícita. Claro, porque si no ellos también estarían cometiendo delito. Pero entonces la pregunta es, ¿pero entonces el artículo 20 del Código Penal no servía también para eso? Entonces, es curioso que cuando se les cuestiona por qué no incluyeron la excepción en el artículo 10, que viene de Budapest, su argumento es ir al 20. Pero cuando se les dice, oye, pero lo has incluido la excepción explícita para el 183A, no dicen nada. O es para todos o es para algunos, o es algunos casos. Entonces, ¿quién va a determinar si está en el 20 o no? O lo peor de todo, vas a tener que ir ante un proceso judicial para demostrar que tenías una herramienta para analizar tu propia falla de vulnerabilidad. Cuando si tuviera la excepción, no hubieras tenido que ir ni siquiera a un proceso. Claro, la idea es evitar que esto se genere... Que se generalice, además se daña. Nadie quiere que esto se convierta en un paraíso del cibercrimen. Durante años me he dedicado a trabajar e impulsar el convenio de Budapest, se ha hecho en otros países, hay mucha gente trabajando en este tema, hay gente dedicada a que se pueda firmar, y no es que queramos que no haya cibercrimen. Lo que queremos finalmente es que haya una norma de cibercriminalidad válida, adecuada a los convenios internacionales y que además se combate el cibercrimen realmente y con herramientas válidas. Bien. No creemos que esta herramienta sea en este momento la más idónea. Nosotros le agradecemos su presencia aquí en Voz Ciudadana y los alcances que nos ha dado sobre esta importante propuesta de ley. Le reiteramos nuestro agradecimiento y nosotros llegamos al final de esta edición, no sin antes saludar a todo el equipo técnico y de producción del programa Voz Ciudadana, que estamos en nuestro segundo aniversario y por supuesto a la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Bien, nos esperamos en nuestra siguiente emisión.